Bueno, vamos a dar inicio en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Luz Espíritu Santo. Bendito sea Señor nuestro Dios. Alabado y glorificado seas por siempre, Padre amado. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te exalta. Y en esta noche queremos abrir toda nuestra vida, todo nuestro ser. Nos disponemos ante ti para ser instrumentos tuyos, Señor. Te pedimos que sepultes, Señor, y anules de nosotros todas nuestras culpas, nuestras debilidades, nuestros errores, todos nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que solo tú, Señor, nos puedes librar de la condena perpetua. Tú nos puedes librar, Señor, de todas esas ataduras, Señor, y de todo aquello que nos cuesta, hermoso Dios, poder romper para hacer tu santa y bella voluntad. Nos disponemos con corazón dispuesto, Señor, con verdadera voluntad hacia ti, para que hoy nuevamente, Señor, reunidos en tu santo nombre, podamos, guiados por tu Espíritu Santo, entender y discernir tu santa palabra, para que ella en nosotros se convierta en manantiales que refresquen todo nuestro ser, para que ella se convierta en nosotros ese alimento que nos fortalece, para que ella se convierta en nosotros en las armas, ese tipo de arma que nos ayude a vencer contra todas las argucias que el enemigo intenta implantar en nuestro corazón y nuestra mente para hacernos dudar y desviar de lo que debemos creer y practicar. Que ella se convierta también en fuego purificador, que sea para ella también aliento de vida. Por eso, hermoso bello Dios, confiados y llenos de fe nos presentamos a ti, en tu santo nombre, oh Jesús de Nazaret. Confiado que tu Espíritu Santo sea el que obre en cada uno de nosotros, para que mis labios, Señor, hablen solo palabras de verdad, para que en mis labios, Señor, haya palabras que edifiquen, y para que en cada uno de mis hermanos, Señor, se puedan abrir sus oídos, sus mentes comprendan, sus corazones se llenen de ti, Señor, y comiencen a romperse toda atadura y toda cadena, hermoso Dios, que puede impedir que aquellos, Señor, que hoy luchan puedan llegar a ti, hermoso Dios, para que se doblen rodillas, para que se abran labios, Señor, que se consagren corazones para gloria de tu santo nombre. Lo creemos en ti, Señor, y te lo pedimos para que ahora que todos los que vayan llegando reciban, Señor, de esa efusión en el Espíritu Santo. Para aquellos, Señor, que lo escucharán en diferido, para que al momento de escuchar, Señor, también allí tu poder y tu grandeza se manifieste, Señor, ahí en la fe y en la disposición de cada uno, Señor. Porque es ahí donde tú obras, donde hay fe, donde hay voluntad, donde hay disposición, donde hay entrega, donde hay amor. Bendito sea, Señor, lo ponemos en ti, en tus manos, llenos de mucha fe y devoción hacia ti, amado Jesús de Nazaret. Hoy disponemos este momento para gloria de tu santo nombre, por siempre y para siempre. Amén. Amén y amén. Bueno, vamos a leer hoy el capítulo 18, que tiene como título la promesa del Mesías, prohibición de supersticiones, los derechos de los sacerdotes y levitas, y cómo distinguir los verdaderos profetas. Está interesante este título. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 18. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tus alabanzas.
Dice el versículo número 1. Los sacerdotes y levitas y cuantos son de esta tribu no tendrán parte ni herencia entre los demás hijos de Israel, porque se han de sustentar de los sacrificios del Señor y de sus ofrendas. Y así ninguna otra cosa recibirán de lo que poseen sus hermanos, por cuanto el Señor mismo es su herencia, como se lo tiene dicho. Vea que eso no ha cambiado. ¿Cuál es la herencia de los que hoy están consagrados a Dios? Es que los sacerdotes fueron apartados para Dios. Entonces, cuando Dios te aparta a ti para su obra, Él te saca y te aparta para tú ser un ministro o para ser un consagrado en tu obra, cuando es un llamado genuino, no que te hiciste llamar o porque te gustó esa vida y yo voy, no. Cuando Dios, estamos hablando de los que Dios apartó y llamó verdaderamente para esa obra de misión, en ese momento, esos comparten, esa es la paga de ellos. En el pasado, ayer, es la misma paga hoy y será la misma paga mañana. No existe otra paga. Ojo, vuelvo y aclaro. Para los que Dios apartó para Él, a los que verdaderamente Dios consagró para Él, la paga de ellos es la herencia de ellos, es el Señor. El mismo Dios es su herencia. En este caso hoy, el Señor nos ha prometido entregarnos una hermosa corona, nos ha prometido decirnos retribuirnos al 100 por 1 y darnos cosas maravillosas en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuánto más para los que se apartan para el Señor? Entonces, por ejemplo, vea la incoherencia. Estos días estaba escuchando el video de un pastor que hablaba sobre los diezmos y yo les decía, si los protestantes dicen que la salvación es solo por fe, que no es por obra, que eso de que uno se pone a hacer obra de ayudar al prójimo y es que eso no cuenta para salvación. Entonces yo le dije, bueno, si la salvación es solo por fe, por la fe tuya, entonces ¿para qué piden diezmo? Porque yo diezmar es una obra. Porque si ellos me dicen que pues yo darle de comer al hambriento, de beber al sediento, esas obras de caridad, que eso no me va a dar a mi salvación, entonces yo para qué doy diezmo. Porque se supone que ellos le están dando diezmo ¿para qué? Para sustentar al que le sirve a Dios. Eso es una obra. Entonces yo le preguntaba, entonces ¿para qué diezma? Si no es necesario, sino la salvación es solo por fe. Entonces respondió una persona que decía que los diezmos ellos los daban con amor y además porque Dios lo pidió así en el libro de Malaquías. Entonces, cuando ustedes le traigan el libro de Malaquías a colación, entonces ustedes tienen que decirle así, sabiamente, ok, tú me estás citando Malaquías, pues leamos Malaquías. Y en Malaquías va a decir que Dios pidió que le llevaran a quién los diezmos, a los sacerdotes. Entonces tú le puedes decir, si tú me estás citando Malaquías y tu sustento en Malaquías, entonces tú ¿por qué no le llevas el diezmo a los sacerdotes? Ah, es que esos sacerdotes ya fueron anulados. Ah, entonces fue anulado. ¿Malaquías fue anulado o no fue anulado? Porque si tú me dices que ese pasaje bíblico que llevar a los sacerdotes está anulado, quiere decir que tú me estás anulando todo el pasaje bíblico. Entonces ahí tú me tienes que decir si creemos y seguimos el Antiguo Testamento o no seguimos el Nuevo Testamento. Porque como que me vas a anular una cosa y la otra sí. Eso sería acomodar la palabra para poder sustentar el negocio o la ambición que tiene.
Ahora tú le dices, búscame en el Nuevo Testamento donde nuestro Señor Jesucristo predicó ese y recibió los 10. Donde los apóstoles predicaron sobre el diezmo. Ahora, y las ofrendas que ellos recibieron, ¿qué hicieron con ellas? Entonces ahí nos damos cuenta que ellos no recibieron nada. ¿Por qué? Porque ellos entendieron esta cita bíblica donde dice que la porción de ellos, la recompensa de ellos, la paga de ellos es el Señor. Porque aquí dice claramente, el Señor es su herencia, el Señor es su paga, el Señor es su sustento, el Señor es su castillo, el Señor es su riqueza, el Señor es su pan, el Señor es todo para ellos. Entonces, si ellos dicen que dejan el trabajo, porque uno le dice, pero ¿por qué no trabajan? No, porque nosotros dejamos todo para servir a Dios. Entonces tu herencia y tu porción es el Señor. ¿Tú dices que fuiste apartado para esta obra y misión por Dios o tú te apartaste para hacer esa obra y misión? Porque si Dios te apartó, tu herencia es el Señor, como aquí dice. Por lo tanto, tú lo que debes recibir es lo que viene del Señor, no lo que viene de los hombres. Y por eso es que nosotros decimos, como dice Francisco, los que vienen del Señor verdaderamente dan gratuitamente, porque ellos viven de la fe y dan gratuitamente como Dios manda. Y como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, porque esas sí son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mas no hay una palabra en el Evangelio, donde nuestro Señor Jesucristo digan, traigan los diezmos o tráiganmelos a mí. En cambio, Él sí dijo, si gratis los recibiste, gratis debes dar. ¿Y a qué se refería con eso? Se refería a las gracias, los dones que recibieron de Dios, a la autoridad que recibieron de Dios, al ministerio que recibieron de Dios para que ellos den eso, ese servicio lo dieran gratuitamente. Dice entonces, proseguimos versículo 3. He aquí lo que los sacerdotes tendrán derecho de tomar del pueblo y de los que ofrecen víctimas. Ya sacrifiquen buey, ya oveja, darán al sacerdote la espalda y el vientre. También le darán las primicias del grano, del vino y del aceite, y parte de las lanas en el esquileo de sus ovejas. Porque el Señor Dios tuyo lo escogió a él de todas sus tribus, para que asista y sirva el culto divino perpetuamente, así él como sus hijos. Entonces ellos van a decir, o dirá alguno, pero mira que ellos sí recibían lo que le llevaba al pueblo. Pero mira lo que está diciendo allí. Ellos tomaban solamente la porción necesaria para subsistir. O sea, es que hoy en día ellos podrían tomar solo lo necesario. Pero lo demás tiene que ser distribuido, porque ellos deberían ser los administradores de todo ello. Entonces, ellos deberían distribuir de todo lo que reciben. Ellos toman la parte solo necesaria para ellos y el resto debería ser distribuido. Pero resulta que no sucede así. Si saliere un levita de una de tus ciudades esparcidas por todo Israel, donde mora, y sin estar de turno, quisiere venir por devoción al lugar escogido por el Señor, ejercerá su ministerio en nombre del Señor Dios tuyo, como todos los levitas sus hermanos, que en aquella sazón estarán de servicio en la presencia del Señor. En cualquier lugar donde se establezca culto al Señor, pues podrían los levitas allí celebrar los rituales sagrados. Recibirán la misma porción de alimento que los otros, además de lo que es debido en su patria por razón de su patrimonio. Cuando hubieres entrado en la tierra que tu Señor Dios te dará, guárdate de querer imitar las abominaciones de aquellas gentes. Entonces, en esta primera parte, hasta el capítulo 8, entonces habla de los derechos de lo que hablamos ahora de los levitas y los sacerdotes. Entendemos que ellos
la porción de ellos, Dios no les dio porque la riqueza de ellos es el Señor. Ya, ellos van a recibir esa porción, es en la nueva tierra. Así también nosotros debemos tener la nueva esperanza, que si fuimos apartados es porque nuestra paga es el Señor. Si fuimos escogidos es porque nuestra paga es el Señor. Y eso hay que tenerlo claro. Ahora viene en una segunda parte, dice aquí: cuando hubieres entrado en la tierra que tu Señor Dios te dará, guárdate de querer imitar las abominaciones de aquellas gentes. Ojo con eso. Guárdate de imitar las abominaciones de aquellas gentes. No habla de las malas prácticas, sino de abominaciones. Porque una cosa es cometer, hay una cosa, por ejemplo, cometer un pecado está mal ante Dios, grave. Pero la abominación es algo mucho más fuerte, ¿sí? Porque tú mientes y pues estás cometiendo pecado. Tú robas, estás cometiendo pecado. Pero hay algo mucho más importante que tiene que ver con la abominación. Y la abominación es algo mucho más fuerte. Porque en la abominación hay algo que es como la consagración al mal. La abominación es algo horrible ante los ojos de Dios. Es impuro. Entonces, por ejemplo, es muy abominable ante Dios la unión de las parejas del mismo sexo. Es abominable para Dios las prácticas que tienen que ver, muchas de esas prácticas de las parafilias, por ejemplo, como la de la zoofilia de los hombres con los animales, por ejemplo, de hombres con muertos, que son las parafilias que uno encuentra en persona. Pero hay otras abominaciones, son cuando coges lo sagrado y lo sagrado tú lo perviertes. Esas son abominaciones. Entonces, tomar lo sagrado para pervertirlo, degradarlo, pisotearlo. Entonces, ante eso sí es mucho más delicado. Mucho más delicado. Entonces, aquí dice en el libro, entonces, una exhortación que hace el Señor es esa. Diga: ojo, cuando tú entres en las tierras y pases por esas tierras extranjeras, cuídate de esa gente, de esas prácticas, de imitar esas abominaciones. No se vea en tu país quien purifique a su hijo o hija pasándolos por el fuego, ni quien consulta a divinos y haga caso de sueños y de agüeros. No haya hechicero, ni encantador, ni quien pida consejo a los que tienen espíritu pitónico y a los astrólogos, ni quien intente averiguar por medio de los difuntos la verdad, porque todas estas cosas las abomina el Señor, y por haber cometido semejantes maldades aquellos pueblos, acabarás con ellos a tu entrada. Ojo, mira todo lo que es abominable ante Dios, que para algunos parece una tontería, pero no, es abominable ante Dios. Y hay situaciones que tienen que ver con esa, con ciertas prácticas espirituales. Entonces le dice, con esa práctica de que pasan a los niños por el fuego, que es algún tipo de purificación, pero en realidad es un ritual satánico. Pasar a los niños por el fuego, consultar a divinos. Ojo con eso, consultar a divinos. Aquí ni quien consulta a divinos y haga caso de sueños y de agüeros. Ojo con esto, con agüeros, para que vean ustedes cosas que la gente parece que les parecen inocentes, pero mira que ante Dios es muy delicado. ¿Cuál? Agüeros.
Muchos tienen agüeros como si fuera una práctica sencilla y una tontería como si no fuera nada. ¿Cuáles son los agüeros? El que tiene la mata de sábila detrás de la puerta, aquellos que tienen la herradura, aquellos que se hacen que el baño con las hierbas, aquellos que cargan en la carterita que un hilo, aquellos que ponen que en la nevera una agüita dulce y ahí meten el nombre de una persona. Entonces ese agüero, aquellos que cargan, no sé, ciertas cosas en la cartera, agüero que para que le vaya bien. Y mira que hay cosas que parecen una tontería, una bobada como esa, pero ante Dios es abominable. Los agüeros ante Dios es abominable. Esos que en Navidad se ponen a hacer agüeros a final de año, esos son agüeros. Entonces uno dice, no es tanto la práctica, sino es que es la falta de fe hacia Dios. Porque cuando tú tienes un agüero, supuestamente es porque tú estás esperando que en virtud de esa práctica tú recibas algo. Por ejemplo, supuestamente si tú sales corriendo a la vuelta a la manzana con una maleta, vas a viajar todo el año. Entonces tú estás poniendo que las cosas van a resultar es porque tú diste esa vuelta a la manzana y no porque se lo pediste a Dios y porque Dios te lo concedió. Entonces aquí está es la práctica de la fe tuya. Y eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros no pongamos la fe en el Señor ni pedir las cosas al Señor, sino que tengamos agüero. Entonces ahí han nacido tantos agüeros. Y entonces han mezclado agüeros con cosas religiosas. Y eso lo ha hecho el enemigo astutamente. Un agüero mezclado con cosas religiosas, ¿cuál es? Es. Algunos cargan las estampitas, que para que las estampitas les dé buena suerte. Mira que los sicarios cogían la imagen de la Virgen y ponían las balas al lado de la Virgen, que para que le fuera bien. Cuando las iban a meter en la pistola, la sobaban en la imagen de la Virgen, la besaban y metían la bala en la pistola. Cogen y le ponen que si le pone una vela al santo, entonces el santo le va a concebir y pide. Y mira que está diciendo aquí, no invocarás a los muertos. No invocarás a los muertos. Entonces, ojo con los agüeros. Los agüeros es cosa delicada. No es, parecen sencillos y parecen inocentes. Son inocentes en su actuar, pero son muy graves en la falta de fe contra Dios. Eso es lo que hay que saberle definir a la persona. Son muy inocentes en su actuar el agüero, pero es muy grande en la falta de fe hacia Dios. Esa es la mayor definición para saber definir el agüero. Entonces, dice, seguimos. Entonces, ojo con pasar a los niños por fuego con los agüeros. No haya hechicero entre ustedes, encantador, ni quien pida consejo a los que tienen espíritu pitónico. Ojo con eso. Hay muchas personas hoy que dicen que son medium, que pueden conectarse que con las almas y los espíritus y pueden hablar y canalizar y dar. Ojo, eso puede que suceda y te dé información, pero esos son espíritus del mal. Porque quienes los dirigen a ellos son espíritus del mal que le pueden revelar y dar información de muchas cosas porque ellos conocen muchas cosas que están en el ambiente, que han sucedido, ellos conocen. Pero entonces, ojo con eso. Porque puede que te esté diciendo ese espíritu pitónico una verdad, pero estás faltando a la fe al Señor. Y eso no le gusta a Dios. Entonces, ojo con consultar a esos espíritus pitónicos, a los astrólogos, a creer que la estrella está situada para ti en cierto momento, entonces porque está situado allí te va a suceder. Ni en quien intente averiguar por medio de difuntos la verdad, esos que invocan esos que invocan los muertos, lo que decían, que son por lo general los que llamamos, en nuestro medio le llamamos medios. Esos son los medios, que parecen inocentes. Esos que dicen que escuchan voces, que ven muertos y todo eso, y canalizan y hablan con ellos y le preguntan y te dicen, bueno, tú sabes que no vemos, eso es mentira, que ellos esté el alma ahí, que estén canalizando muertos. Están canalizando, son espíritus que los engañan.
Son personas que dicen que nacieron con ese don, que no lo buscaron, que ellos no recurrieron a ningún ritual. Bueno, muchas veces esas cosas las concede y vienen de un ritual intergeneracional de atrás, de los abuelos, los padres, y lo recibiste tal vez desde el inicio de su nacimiento. Pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que anular, porque lo recibió de alguna forma, tal vez es algo intergeneracional, y tiene que romper con eso. No creer el cuento que como lo tengo y me parece a mí que está sucediendo cosas verdaderas, entonces yo lo sigo haciendo. No. ¿Ya? Tienes que romper simplemente con esa práctica que no es grata a Dios. Entonces, ojo con eso, que parece sencillo, que parece tonto, que parece que no, pero ante Dios es abominable. Dice el Señor, mira lo que dice el Señor entonces en el 13. Tú has de ser perfecto y sin mácula para con el Señor Dios tuyo. Mira eso, desde los antiguos tiempos, mira como dice el Señor, tú tienes que ser perfecto. O sea, tú tienes que apartarte de todas esas supersticiones. En este momento, en este contexto, ¿qué quiere decir el Señor? Que tú tienes que ser perfecto, sin mácula. Refiere a eso, tú no tienes que tener ningún tipo de creencia, absolutamente nada que sea el Señor. Tú no puedes tener ni en las cosas religiosas creer que porque tengo la medallita de San Benito, entonces yo voy a estar protegido de todo aunque esté pecando. Que si yo tengo en mi carro la imagen de la Virgen del Carmen, entonces seré protegido aunque ande borracho. Que si yo tengo la imagen de la Virgen, entonces yo voy a estar libre en mi casa, aunque sirva y se viva el pecado allí, entonces estaré protegido porque está la imagen de la Virgen. No, ahí están tomando, ciertamente, están tomando de agüero las imágenes y las cosas religiosas. Porque ahí entonces sí está cometiendo una idolatría, porque la confianza no la estás poniendo en el Señor, sino simplemente en una imagen, no en la fe del Señor. Porque si tú pones la imagen y la fe en el Señor, tú sabrías que tienes que obrar conforme a lo que Dios manda, en obediencia. Pero no estás haciendo eso. Tú estás haciendo eso según qué, según te dijeron. No, mira, coge esta imagen y métela. Yo escuchaba antes, me acuerdo que mi esposo una vez lo hacía. Cogía el rosario y lo metía debajo de la almohada y yo me daba cuenta que ella podía rezar. Y una vez lo descubrí, yo le dije, ¿y tú para qué metes el rosario debajo de la almohada? No, es que a mí me dijeron, yo vi por ahí, que la vi, que uno pone eso de rosario para que proteja los sueños y para que lo guarde uno la perturbación del enemigo y todo mal. Yo me quedé mirando, le dije, no, ¿cómo vas a hacer eso? No puede ser posible eso. Entonces ya se acabó esa práctica. Pero mira cómo le enseñan a uno agüeros religiosos. Eso es lo que yo llamaría agüeros religiosos. Agüeros religiosos. Entonces nosotros tenemos que guardarnos de eso. Hay que ser perfectos. Porque nuestra fe está puesta que es en el Señor. Sabiendo que nosotros tenemos las imágenes simplemente porque representan a nuestro Dios y queremos nosotros tener una representación de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha sido así. Desde la eternidad el hombre siempre ha buscado representar algo sobre Dios, sobre lo que es desconocido. Si no, ¿qué hizo Abraham? Abraham cogió unas piedras, hizo un altar con las piedras. ¿Qué hizo Jacob? Jacob, donde tuvo el sueño de la escalera, de donde bajaban y subían ángeles, ¿qué hizo Jacob? Ahí con esa piedra donde él durmió, esa piedra la erigió como sagrada y hizo un altar. Entonces ellos siempre han buscado, y así también los antepasados, crearon muchos altares a Dios, así, con postes y piedras sagradas, pero que Dios autorizaba. ¿Y qué pasaba? Rendían cultos a Dios, donde ahí sucedía algo especial. Entonces, donde sucedía algo especial, divino, pues ellos hacían eso, me imagino que con el beneplácito de Dios. Pero ellos no ponían la confianza en eso, simplemente querían tener un algo donde se rendía culto a Dios. Nosotros, el ser humano, siempre ha tenido eso. Si no, vayan y miren a los antropólogos, a todos estos estudiosos de las cuestiones pasadas. ¿Qué hacían las otras culturas? Dibujaban en las piedras. Trataban de dibujar su cultura, sus enseñanzas, lo que era.
Y por eso pudieron comprender muchas de las culturas en muchos tiempos, en muchos años atrás. Porque el ser humano siempre ha tendido a eso, a hacerse una imagen de eso que es que desconocido nosotros para Dios. Y pues si nosotros ya tenemos más o menos cómo es una imagen de Dios, pues va a tratar el ser humano de ¿qué? De representarla. ¿Qué importancia tiene si los ojos en realidad son exactamente así como yo los pinto? Que si la nariz es exactamente así como la pinto. En realidad a nosotros no nos interesa si el rostro es exactamente igual. Eso no nos representa a nosotros. Pero sabemos que existió un hombre que era más o menos en esa representación, que vino a la tierra y que fue correcto. Y nosotros queremos tener una imagen de ¿qué? De ese que es Señor y Salvador nuestro. Entonces, pero sabemos claramente que eso simplemente es una imagen, una representación que tenemos de Él, pero nuestra fe está puesta es en el Señor. No en colgar un rosario, no en colgar un Cristo, no en colgar una imagen de la Virgen. No, Señor, eso para nosotros no tiene ninguna adición. La protección está dada por mi oración, está dada por mi obediencia, por mi consagración, por mi vida, por mis obras. Eso es lo que me va a dar a mí que el sellarme, el protegerme, el ser bendecido. Entonces, eso que quede muy claro. Entonces dice aquí, tú has de ser perfecto y sin mácula para con el Señor Dios tuyo. Esas gentes cuya tierra tú has de poseer dan crédito a los agoreros y adivinos, pero tú has sido educado diversamente por el Señor Dios tuyo. Tu Señor Dios te suscitará un profeta. Entonces ahí dice el Señor, mira que Dios, dándose cuenta que el enemigo le suscitó a ellos, todos estos adivinos y todo eso, entonces el Señor dice, el Señor te suscitará un profeta de tu nación y de entre tus hermanos como yo. O sea, ¿como quién? Como Moisés. A él oirás. Ojo a esto, muy importante. Cuando Moisés, esta es una parte fundamental saber entender. Porque aquí uno comienza a darle una interpretación correcta y adecuada de lo que es la palabra profeta. Porque Moisés le está diciendo, mira, igual que en estos tiempos, que a mí, que aquí ahora mismo, más adelante Dios le va a suscitar un profeta igual que yo, y a él tienen que escuchar. Moisés no sabía en qué tiempo iba a suceder eso, pero ya se le había revelado ahí en ese momento a Moisés la venida de ¿quién? Del Mesías. ¿Ya? Ahí le estaba revelando ¿quién? El Mesías. Ahora, ¿pero por qué le da el título de profeta? ¿O por qué habla de los profetas? Porque mira que le está dando el contexto. ¿Cuál es que lo hace el profeta? El profeta viene a enseñar y a hablar de lo que Dios le manda, así como lo estaba haciendo Moisés. Entonces, el profeta no está dedicado simplemente como los adivinos a decirte si te van a dar un título, si te van a dar un trabajo, si vas a firmar un cheque, si vas a hacer un viaje, que te vas a encontrar esta persona. No, eso no es la tarea en realidad de un profeta, no como hoy, que están estos profetas decretando que Dios te va a regalar un carro, que Dios te va a llegar con una bendición y es dando bendición de compra, de bienestar, de dinero, de trabajo, que te va a dar la visa, que naciste tal día, que tiene la enfermedad tal. Eso no es en realidad el verdadero papel de un profeta. El verdadero papel de un profeta era hablar del reino de Dios, de su venida y sobre todo del Mesías. El verdadero papel del profeta era exhortar al pueblo de Dios sobre lo que estaban haciendo mal. Era hablar al pueblo lo que Dios le mandaba hablar, exactamente como Dios se lo revelaba y le hablaba. Porque ellos recibían, a igual que Moisés, escuchaban la voz de Dios. Entonces, un profeta es una persona que escucha la voz de Dios, como la escuchó Juan el Bautista y todo de ahí para atrás. Desde Juan el Bautista para acá,
Y después que murieron los apóstoles, nadie escuchó la voz de nuestro Señor Jesucristo. No escuchan la voz. Nadie escucha la voz. Entonces, estoy hablando de estos que se llaman profetas. Ninguno de esos hombres que se llama profeta en realidad. Ahora, ¿quién dirige y enseña a estos profetas? ¿Quién le enseñó a Moisés sobre la ley y todo eso? El mismo Dios, porque a él se la dio. Bueno, ¿quién enseñaba a los profetas en los antiguos tiempos? El mismo Dios. ¿Quién está enseñando a los profetas de hoy en día? Van a una escuela de teología y le enseñan a otros hombres. Por eso ellos no son profetas igual que los profetas de los antiguos tiempos. Ellos se hacen llamar profetas, pero ellos no son ningún profeta. Por eso no creemos que sean profetas. Se han arrobado ese título simplemente ¿para qué? Para que los llamen, para que los busquen y para engañar a tantos incautos. Entonces, tu Señor Dios te suscitará un profeta de tu nación y de entre tus hermanos como yo. A él oirás. O sea, sobre todo lo que tú tienes que buscar centrar en un profeta es el mensaje que él trae y que viene directamente de Dios. Es un mensaje que viene directamente de Dios porque lo escuchó directamente de Dios. No porque hizo un estudio teológico y escuchó las prédicas de muchos otros que le enseñaron a él y de ahí sacó mensajes de Dios. No, Señor. Esas personas no van y no estudian en absolutamente ningún lugar ni ninguna otra persona los instruye. Ellos los instruye directamente Dios. Entonces, a él oirás, conforme se lo pediste al Señor Dios tuyo en Horeb, cuando se juntó todo el pueblo diciendo, no oiga yo otra voz, no oiga yo otra vez la voz del Señor Dios mío, ni vea más este fuego espantoso, porque no muera. A lo que contestó el Señor, en todo lo que ha dicho, ha hablado bien ese pueblo. Yo le suscitaré un profeta de en medio de sus hermanos, semejante a ti. Y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Ya? Y hablará todo lo que yo le mandare. Mira que esto es importante. Ojo, características de los profetas que no tienen los profetas de hoy. Hablarán lo que yo le mandare. Pondré yo mis palabras en su boca y ellos hablarán solo lo que yo le mandare. Ellos no hablan lo que Dios les manda. Ellos hablan lo que aprendieron en su escuela de teología. Y en lo que están leyendo en la palabra de Dios. Entonces ellos están simplemente recordando la palabra de Dios. Eso es lo que son unos evangelistas, unos predicadores. Ah, pero es que a mí Dios me revela y yo conozco cosas que van a suceder, le suceden a las personas. Usted lo que está recibiendo es revelación de Dios o profecía de Dios. Eso no te hace profeta. Tú puedes tener algunas ciertas características de profeta, pero eso no te hace profeta. Además, hay en la Biblia algo que se llama profetisa, que son esos que reciben ese tipo de revelación. Y profetisa es algo diferente a los profetas, que es la gran discusión hoy con esos que defienden a las mujeres profetas. En la Biblia nunca existió una mujer profeta. Entonces dicen, sí, y aquella profetisa, la profetisa que ayudó al pueblo de Israel. Pero ahí dice clarito en la Biblia profetiza. Ahí no dice profeta, dice profetiza. Que es muy diferente. Y aquí estamos viendo claramente las características de un profeta. Entonces dice, él hablará solo lo que yo le mandare. Característica principal de un profeta. Mas el que no quisiera escuchar las palabras que hablara en mi nombre, experimentará mi venganza. Y ojo a eso. Si nosotros creemos que nuestro hermano verdaderamente es el último que viene de Dios, ay de aquellos que lo escucharon y no siguieron sus ordenanzas y aquello que Dios mandó. Cuando Dios dice hagan esto así, no es algo que él dice, es una ordenanza de Dios. Por eso cuando él dice que no den nada en la iglesia,
de dinero para ellos, eso es una ordenanza, eso es una ley. Cuando dice que no invoquen los muertos y no oren por muertos, es una ordenanza, es una ley. ¿Ya? Cuando dice que no le llamen a nadie en santo, ni invoquen los santos, ni esos que le llaman santos, eso es una ley. Que no le pongan vela ni le oren a ellos, es una ley. Y hay de aquellos que habiéndolo escuchado y sabiendo en realidad, reconociendo que verdaderamente era el enviado de Dios, no lo hace. Más aquellas otras cosas que el Señor ha venido a despertar, denunciándolas por medio de nuestro siervo, de nuestro elegido, para que nosotros no las hagamos. Entonces dice aquí, mas el que no quiere escuchar las palabras que hablará en mi nombre, experimentará mi venganza. Pero si un profeta corrompido por la soberbia emprendiera a hablar en mi nombre lo que yo no le mande decir, o hablar en nombre de dioses ajenos, será castigado de muerte. Bueno, así como será severo con el Señor para los que no escuchen al profeta, cuánto también será, imagínense ustedes, para el profeta que se desvía. Un ejemplo muy cercano, lo que le sucedió a Moisés. ¿Qué le sucedió a Moisés? Que Moisés, por la soberbia de él, de tocar la piedra 3 veces, por la soberbia del que pasó, vino Dios y le dijo, ahora no vas a entrar. No le dio muerte, pero le dijo, ahora no vas a entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que tener, es muy delicado, ¿ya? Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro actuar, con nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que decimos. Para nosotros, y cada vez más metido y consagrado a Dios, cada vez será mucho más, debemos ser mucho más rectos, será mucho más estricto esa cuenta con Dios, pero obviamente mucho más también, más glorioso será ese lugar, esa recompensa, esa bendición, todo eso. Y si tú allá en tu interior replicares, ¿cómo puedo yo discernir cuál es la palabra que no ha hablado Dios de la que realmente me ha dicho? Entonces, la gran pregunta que se hace mucho, ¿cómo hago yo para distinguir cuándo Dios me ha hablado y cuándo Dios no me ha hablado? ¿Y cuándo eso viene de Dios y cuándo no viene de Dios? Pues vamos a ver qué dice aquí. Dice, tendrás esto por señal. Aprendan hoy. Si lo que aquel profeta hubiere vaticinado en el nombre del Señor no se verificare, esto no lo habló el Señor, sino que se lo forjó el profeta por la soberbia de su espíritu. Y por lo mismo no le temas ni respetes. O sea, todos aquellos que comienzan a profetizar cosas que en realidad no suceden y después tú le ves que hay algunas cosas que sí suceden y otras cosas que no suceden, pues estás ante un espíritu de adivinación, sencillo, y ya sabes que no debes hacer. Por ejemplo, hace tiempo hay unos videos de esto, no sé si ustedes conocen el que el apóstol Maldonado, hay otro que se hace llamar apóstol, creo que es venezolano, y ellos comenzaron supuestamente a profetizar sobre ciertas cosas de quiénes serían presidente en una nación, quiénes quedarían en otra. Resulta que no salió. Y así comienzan a decir cosas. Entonces, ¿qué pasó? No sucedió. Pero aún así siguen las personas siguen allí. Entonces, pero es que también él ha dicho estas cosas y salieron correctas. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que tienes es un adivinador allí. Porque esto se cumple y esto no se cumple. ¿Qué estás teniendo ahí? Un adivinador. Por eso cuando tú tengas a alguien de ese espíritu, de esa iglesia que tienen el espíritu de profecía, tú le dices, pero todo lo que te han dicho se cumple. Hay cosas que no se cumplen, no se han cumplido, ¿no? y están erradas en el cumplimiento. Bueno, entonces cuando una se cumple y otra no se cumple de lo que te dicen y está errado, eso se llama espíritu de adivinación. Sencillo. Entonces no hay Espíritu Santo, lo que hay es un espíritu de adivinación.
Te vea, muy importante eso, tener en cuenta para nosotros aprender y no dejarnos confundir, porque lo que existe hoy en día en realidad son muchos espíritus de adivinación. Lo que hay son muchos medios. Por ahí hay un profeta que yo no sé si ustedes lo han visto, que camina como cojito. Es uno delgado, es como de Puerto Rico, no sé dónde es. Se distingue porque tiene como una pierna más cortica que otro. Y para mí ese hombre es un medium, porque siempre comienza a ver, dice, yo estoy viendo una persona como tal, y me habla y me dice y me muestra tal cosa y me dice tal cosa. Entonces él hace conexiones ¿ya? Y comienzan a haber fechas y veo una casa y veo una fecha y veo esta otra cosa. Eso es un espíritu de adivinación y eso de pitoniza. Entonces, pero aún así mira a la gente. Claro, como él hace, él ora, invoca el nombre del Señor, entonces la gente cree que lo está haciendo en el nombre del Señor, pero no tienen el discernimiento de darnos cuenta cómo están sucediendo esas cosas. Entonces, hay que tener discernimiento con eso, tener cuidado con eso, ¿ya? Bueno, aquí terminamos el capítulo número 18 del libro de Deuteronomio. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.